Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra sección Arqueoexperiencias. El tema de hoy es cómo fue tu primer trabajo en arqueología. Y el día de hoy estamos para este podcast Perla, Keren, Jessica, Cuauhtémoc, Jorge y en unos minutos Tania. Y bueno, yo en esta ocasión compartí parte de lo que fue o considero fue mi primer trabajo en arqueología, pues afortunadamente una experiencia de una estancia académica en la Universidad de Leiden, en la Facultad de Arqueología. Y bueno, esta fue mi primera experiencia. Si gustan saber más acerca de este relato, váyanse a la emisión de nuestro podcast piloto. Es ahí donde abordo este tema, porque lo que vamos a hablar hoy es algo que veníamos preparando, pero bueno, por fin pudimos formalizarlo, hacerlo real. Y en este caso, pues voy a darle la palabra a mi compañera Keren para que ella nos hable sobre su primera experiencia en arqueología, de trabajo en arqueología. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dice Omar, yo soy Gaby. Mi primer trabajo en arqueología. Fui nominada para ese trabajo, ya lo habíamos abordado antes, pero en esta ocasión quiero describirlo de mejor forma. Jessie me nominó para el trabajo en el proyecto de casas domésticas en Izapa, en el periodo preclásico. Una arqueóloga estaba trabajando ese tema para su doctorado en la Universidad de California. Entonces, como parte de su práctica de campo para el doctorado, se abrió este proyecto y me ofreció el pago del hospedaje, transporte, una remuneración pequeñita y aparte la comida dentro de toda la estancia. Fueron 3 meses. Estaba yo corroborando las fechas y fue de enero 2014 a marzo, casi abril 2014. Fueron 3 meses los que estuve ahí. Y bueno, este primer trabajo fue algo novedoso porque mis compañeras arqueólogas que estuvieron dentro del proyecto, también invitadas por la arqueóloga a cargo, eran de Estados Unidos y su español era muy pobre. Entonces, la convivencia con ellas durante este primer trabajo fue diferente. Yo hablo inglés, pero no fluido, entonces, pues más o menos nos íbamos entendiendo. Lo que sí es que ellas eran las que necesitaron más ayuda para la comunicación dentro de casa, porque la persona que estaba, obviamente, que nos alquiló la casa y que era la misma que nos hacía de comer, pues ella no hablaba inglés. Entonces, por medio de mí, yo era como la intermediaria. Y en este trabajo aprendí mucho. Me tocó a mí ser la jefa de laboratorio de campo. Entonces la primera semana pues no hubo material en casa, pero me tocó ir a campo. Entonces ayudé a hacer las retículas, ayudé a excavar los primeros 10-20 centímetros de un pozo de sondeo y posteriormente la segunda semana fue cuando ya empecé en el laboratorio a trabajar, porque ya empezaron a salir las muestras, ya empezaron a salir los tepalcates, los cuales se tenían que clasificar por tipo. Y bueno, dentro de este pequeño laboratorio de campo, aparte de clasificar cerámica, también teníamos muestras para flotación, por lo que también me tocó hacer esta parte de flotación y de restauración, porque hubo vasijas completas que encontraron y obviamente pues me llevaban a mí los rompecabezas y estuvimos haciendo también esta parte. Y me
agradó mucho trabajar con Rebeca Mendelssohn porque ella era la que dirigía este proyecto para su postdoctorado y me ayudó mucho porque nos llevó, ella, a pesar de que eso era su proyecto, ella nos compartía toda la información. Incluso ya al final casi del proyecto, me tocó también ir para dibujar los perfiles, conocer todos los pozos que se hicieron, no en la zona central de Izapa, sino en la periferia, porque a ella lo que le interesaba más era la vida doméstica, la vida cotidiana durante el periodo preclásico, que fue el momento cúspide de Izapa como tal. Y pues fue bastante agradable ese primer trabajo, porque a pesar de que la remuneración cada semana nos daba creo que 700 pesos, y pues era una semana, pero como ya no tenías literalmente otro gasto, porque ya estaba pagado el hospedaje, pagado el pasaje, pagado la comida, pues esos 700 pesos pues eran para golosinas, para lo que tú necesitaras. Los fines de semana era cuando íbamos a Tapachula a hacer compras y pues lo que necesitaras, porque en Izapa solo había una pequeña tienda. Entonces, pues esos 700 pesos los podías guardar y la verdad es que 3 meses con ese sueldo estuvo bastante bien, aparte de practicar el idioma inglés y conocer más a fondo lo de ese sitio, porque también nos llevó a otro tipo, a hacer etnología o etnografía, porque nos llevó a conocer también los cultivos de cacao, a conocer gente que trabaja con el cacao, a recorrer otra parte de la zona donde también hay monumentos, bueno, estructuras, pues que no están abiertas al público. Entonces eso fue bastante interesante en ese primer trabajo. Fue toda una aventura y una responsabilidad también porque ya no tenía yo a nadie, ¿no? No tenía yo un maestro ahí al lado que me fuera diciendo si estaba bien o estaba mal, más que, bueno, ahora sí que Rebeca sí me dijo, bueno, me dio mi inducción al principio para la separación de la cerámica, me dio mi inducción de flotación y fue así como, bueno, ya te di tu inducción, ahora hazlo tú. Y así fue. Entonces, lo mejor del proyecto fue hacer la lista de cada día de los pendientes de ese día e irlos terminando y que al final ella estuviera contenta por el trabajo, porque todas las muestras de flotación, que fueron muchísimas, todas se trabajaron. Me acuerdo, cada día se hacían 12 flotaciones a marchas así forzadas, por así decirlo, para que se terminaran, porque yo era la única que estaba en el laboratorio de campo. Tenía yo una ayudante que me ayudaba a lavar la cerámica, entonces tenía yo que hacer las flotaciones y aparte sentarme también a clasificar la cerámica. Y Rebeca la verdad es que quedó contenta porque en ese momento se terminó todo lo planeado. Ella se fue ya con las muestras trabajadas, ya con la cerámica eh, pues separada, analizada, y eso, bueno, afortunadamente en su tesis nos dedicó un agradecimiento por ese trabajo y pues es bastante placentero. Entonces ahora le puedo pasar la palabra a Jessica para que nos dé ella su experiencia en su primer trabajo. Gracias, Gaby. Pues hola a todos. Yo les puedo platicar que mi primer trabajo formalmente en arqueología
fue por allí del fin de año de 2013. Estábamos terminando casi semestre y Tania, también aquí, compañera de nosotros, ella fue la que me dijo, oye, pues están solicitando gente, es un rescate, va a ser muy cortito, pero pues si te interesa, a ver si te animas, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, pues suena bien, ¿no? Suena bien, era un mes de trabajo nada más, solo íbamos a hacer una semana en campo y el resto pues era para el análisis de los materiales y el informe. Entonces, bueno, eh, resultó que allí hicimos bueno, en teoría teníamos que hacer excavación, ¿no? Nos fuimos otras dos compañeras y yo. Fue un poco largo el trayecto, yo nunca había ido hacia esa parte del Estado de México, es en Tonatico, muy cerca de Ixtapan de la Sal, y de hecho el área donde se iban a hacer los rescates eran terrenos privados donde iban a construir casas, pero estaban muy cerca del sitio arqueológico, del área donde están unas salineras, ¿no? Arqueológicas. Entonces, pues se quería hacer la revisión de esos espacios en caso de que hubiera materiales, ¿no? No se esperaba tanto que hubiera estructuras y de hecho así fue, solamente recuperamos materiales. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en mi caso, el terreno que me tocó era el más alterado cuando pues, yo pensé que iba a llegar a excavar de inicio, ¿no? Tú te imaginas que vas a poner tu retícula muy bonita y controlar todo. Y oh, sorpresa, pues a mí me tocó el terreno en el que ya habían abierto todas las cepas de construcción, ¿no? Entonces, prácticamente tuve que hacer lo que se podía para sacar información con lo que había, ¿no? Entonces, en mi caso me asignaron dos trabajadores que eran el dueño del predio y su hijo, si no mal recuerdo, que era un chavito, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hice fue que revisamos toda la tierra que habían sacado de las cepas, eso sí, estaban acomodaditas, y entonces fuimos revisando más o menos por capas estratigráficas, pero obviamente invertidas, el material que había en ellas, tratando de recuperar más o menos en el orden en que estaba dispuestas a lo largo de las cepas y haciendo pues ahí un registro bastante escueto, debo decir. Los perfiles ya estaban expuestos también, entonces se hizo un registro fotográfico, el dibujo. Entonces, bueno, no fue tan, eh, tan exhaustivo. Sin embargo, bueno, pues todo lo que pudiéramos conseguir de información era importante. Esto les digo, fue prácticamente en 6 días, ¿no? Porque el primer día, pues, la presentación, en lo que llegamos, nos tardamos bastante en llegar al lugar, eh, nos pagaron por adelantado viáticos para que pudiéramos pagar nuestro hospedaje allí, nuestra comida. Bueno, en mi caso me pagaron porque debo reconocer que a mis otras compañeras a una es la fecha en la que no le pagaron y a la otra me parece que no le pagaron completo, entonces yo corrí con suerte. Y bueno, pues ya después de eso estuvimos trabajando en el análisis de los materiales en el sitio de Santa Cecilia, muy cerca de Tenayuca, y ya pues haciendo la parte de investigación, de la definición de tipos cerámicos, dibujos y todo hasta terminar, ¿no? Entonces fue un proyecto muy cortito. Me habían tocado proyectos cortitos, pero nunca de rescate, ¿no? Para mí el haber hecho un rescate y enfrentarme a esa realidad laboral fue un shock, porque me había tocado participar no como trabajador que cobra su sueldo, o sea, no como arqueólogo pagado, en proyectos que eran más de investigación, ¿no? Más dirigidos a investigación, algo así como dice Gaby, que te pagan la comida o te dan dónde vivir, el transporte, ¿no? Te llevan todo, tú solamente colaboras, pero las colaboraciones son muy bonitas, ¿no? Bueno, se presta, es una, ¿cómo decir? Como que es diferente la dinámica. En este caso, pues es ya
enfrentarte a la gente, a que pues no siempre te dan todo para trabajar, ¿no? No siempre te pagan o te pagan a tiempo. Tienes tú que estar resolviendo muchas cosas, ¿no? Cuando ya tú estás a cargo o aparentemente estás bajo control de todo, ¿no? Si se te olvida registrar algo, pues es tu responsabilidad. Si no recogiste cierto material, es tu responsabilidad, ¿no? Y normalmente eso te vas dando cuenta cuando ya estás escribiendo el informe. Entonces, para mí sí fue difícil un poco, porque tampoco tenía yo a mis compañeras cerca, ¿no? Cada una teníamos predios diferentes y estábamos alejadas, entonces aunque sí podíamos platicar y todo, pero pues el caso era diferente para cada una. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me tocó. Sí me sentí un poquito nerviosa de inicio, pero finalmente uno tiene que confiar en lo que aprendió, en lo que sabe e ir improvisando. La verdad es que mucho al principio es de improvisación y pues tienes que recurrir a tus notas, ¿no? Y a recordar, pues podemos hacer tal cosa e irte adaptando a lo que te ofrece también la situación. Y esa fue mi experiencia. Adelante, Perla. Gracias, Jess. Pues yo les cuento la mía, que también fue en el 2013 y pues me la habían ofrecido, recién nos habíamos graduado de arqueología y fue para un salvamento que se hizo en Guerrero, para una minera. Y esta minera pues estuvo posponiendo el inicio del proyecto desde, me parece que iba a salir en julio, y empezamos hasta octubre. En octubre, cada mes, casi cada semana me decían, ya va a empezar, ahora sí va a empezar. Pues ya ni me lo creía, ¿no? Total que me fui a meter a otro semestre a estudiar en la escuela, y ya en octubre ya me dijeron, ya ahora sí es la definitiva. Y pues ya me llamaron que me fuera a Chilpancingo, y ahí en el centro INA fue la minera el otro día por nosotros, mandaron una camioneta y nos llevaron a la comitiva de arqueólogos que ya estábamos ahí. Éramos 6 y pues a mí, por ser la novata, yo creo, pues me dejaron con mi jefa y pues yo era como su chica y que tenía que medio revisar, ¿no? Ellas eran la mayoría de la Universidad de Veracruz y pues traen otra dinámica diferente, simplemente pues te tienes que homologar a ver cómo trabajan, ¿no? En mi caso fue que mi jefa fue muy paciente, quizá, pero bueno, también un tanto exagerada, porque nos enfrentamos a pozos de sondeo para un mejoramiento carretero que se llamaba así el proyecto, de Valerio Trujano a Nuevo Balsas, pues para que se metieran las máquinas grandotas de la minera, había que ampliar la carretera. Entonces eso es lo que ya se había hecho la investigación por mapeo y todo, de dónde podían haber posibles zonas, y pues ya solo nos íbamos a enfrentar a excavación. Se dividieron 3 equipos, cada uno con 2 arqueólogos, y a uno solamente fue al que subieron a la montaña donde estaba ya pues la minera trabajando más duro. Tenían que entrar pues ellos con casco y todo, ¿no? Ahí arriba. Y pues fue donde se encontraron con el rescate, trabajando ya con las máquinas ahí atrásito de ellos, y ellos pues les tocó muchos fogones y eso, o sea, trajeron muchísimas muestras en papel aluminio. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, estar ahí, ¿no? Pero en donde yo estuve solamente eran pues pozos tranquilos y nos tardábamos mucho, regresando a esa parte que me gustaría contarles, trazando, por ejemplo, la retícula, ¿no? Fácil, nos tardamos una media hora alineándola súper bien al norte, y pues ya esos detallitos eran los que yo reportaba, ¿no? De cómo me iba yendo en el trabajo, y me decían, es que para un salvamento, pues no tienes que tardarte, es así, pues ahí tiras como al norte, que realmente no se vea tan chueco, ¿qué importa un grado? La verdad. Y pues ya, y pues ahí no vamos, y ahí empezábamos lento. Quizá por eso fue que no afrontamos tantas unidades, pero me parece que fueron como 4
4 diferentes sitios en los que estuvimos. Y pues lo bonito es que les vas poniendo, por ejemplo, el nombre, ¿no? Tú al sitio, a mí me tocó, y que si la terraza, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos unas terrazas, que realmente a mí no me tocó encontrar casi nada, o sea, lo mucho fueron algunos de parcatitos, quizás por deslave, y pues ir descubriendo las piedras alineadas, incluso unas, pues tenían cosas ahí como arqueóloga, yo me pude entretener mucho, porque pues le sacaba mucho foto a los detallitos que para mí pudieran ser algo, pero pues ya lo reportaba con mi jefe, me decía, no, no es nada, síguele, síguele. Y pues fue así también, fotografiar la fauna, ¿no? Un montón de animales que yo no conocía por allá, nos salieron tarántulas y fue divertido. Eh, Otra experiencia, por ejemplo, de ahí fue el pago. Me tocó que me invitaran, me llevaran con viáticos completos y el INA, no, la minera nos pagó allá hospedaje, la vivienda, la lavandería también nos incluyeron y el alimento. Nos incluían con su cocina de los mismos trabajadores mineros y nos daban pues las 3 comidas. Llegábamos a desayunar a las 6:30 de la mañana, nos daban nuestro lunch a las 7, 7:15, 7:30 ya estábamos en camino y llegábamos a la zona a las 8, 8:30 de la mañana, pasando a recoger pues a los trabajadores, ¿no? En el pueblo contiguo donde vivían y ya los llevaban atrás y los iban dejando en el camino con todas las herramientas que necesitábamos. No sé, pues otra cosa que me gustaría decirles pues fue que pues nos tocó experiencia de lluvia, ¿no? Ahí arriba en la montaña y era época de lluvias, todavía me tocó un poquito, porque al llegar ahí al pueblo fue difícil, porque había habido muchos deslaves, el río había crecido y ya estaban ahí los militares ayudando a contener de nuevo puentes provisionales para que pudieran pasar y restablecerse un poco las carreteras. Eso fue un poco impactante. Y ya, la experiencia con lluvia, me regreso, al estar excavando, pues como te enlodas las botas, así trabajas con lodas pesadísimas del lodo, y pues lo que se deje trabajar, ¿no? La tierra. Esa fue llovizna constante, pero pues vas abriendo el contexto y es difícil ver lo que te puedas encontrar ahí. Pues muy interesante todas las experiencias que tuvieron, o primeras experiencias. Ya que lo mencionaba, la primera invitación que yo tuve para un trabajo formal, fue para el sitio arqueológico de Atzompa, en Oaxaca. Y para mí, obviamente como recién egresado, fue emocionante saber que alguien confiaba en mí o apostaba por el hecho de invitarme a colaborar ya con un presupuesto, con un sueldo. Y me vi en quizá una de las decisiones importantes de mi vida, ¿no? De hecho, de decir, me voy, gano experiencia en trabajo y hay una pequeña remuneración o escribo la tesis. Y fue un dilema en realidad porque tenía muchas ganas de ir por las personas que estaban ahí, que me habían invitado, porque era Oaxaca, obviamente, porque era una cuestión arqueológica y porque al final, pues creo que todos en determinado momento de la carrera de estudiantes, pues nos da como la curiosidad ya de empezar a ganar. Y lo estuve consultando con personas muy allegadas a mí, con una confianza, y les pedí su consejo, ¿no? Puedo incluso compartir con ustedes sus nombres. Emanuel y Ivette ya son doctores. Y ellos justo me hicieron esta sugerencia que le echara ganas, como dijeran, que me enfocara en la tesis y que a pesar de que fuera pesado, a pesar de que sí fuera pesado o quizá
difícil rechazar una opción de trabajo que ellos me sugerían titularme y estaban seguros que después de esa titulación obviamente habrían también mayores satisfacciones u otro tipo de satisfacciones y les tomé la palabra, también fue una decisión obviamente personal y puedo decirles que sí, o sea, ahora recapitulando, fue una de las decisiones claves en mi vida profesional, de la cual ahora pues puedo dar gracias por haberla tomado. Y en ese sentido, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que dijo Keren, pues es que su primer trabajo al final fue empaparse de muchas cosas, tanto en términos sociales, en arqueológicos, de primera experiencia, del inglés, o sea, en realidad tuvo se empapó de muchas cosas. Y de lo que había mencionado Jessica, también lo que me llamó la atención fue el hecho de decir que en el momento ya de enfrentarnos con un contexto arqueológico, un trabajo arqueológico en forma, pues uno tiene que tomar y confiar en que lo que uno aprendió, pues obviamente nos va a sacar de esos, o mejor dicho, va a dar resultados para tener y hacer el trabajo que necesitamos hacer. Mi pregunta entonces, en general, para ustedes, así como en este afán de compartir, sería, ¿cuál sería entonces su consejo, ¿no? Ya como ustedes que pasaron por este proceso, de aceptar tal vez un primer trabajo, o qué es lo que consideran o sugieren o aconsejan a las generaciones, en este caso, de arqueólogos, que tomen muy en cuenta en su formación para que al final, al enfrentarse en este contexto, pues tengan las menores de las dudas, ¿no? Yo sé que en su momento ustedes se enfrentaron a cosas muy específicas y poder decir, si yo hubiera puesto tal vez más énfasis en esto durante la carrera, sería mucho más sencillo en ciertas materias, en ciertos, digamos que en ese sentido de herramientas que te pueden ya servir en el primer trabajo, ya sea en campo o en este caso de excavación que ustedes enfatizaron. No sé si alguna de ustedes quiere ser la primera en intervenir. Pienso que una de las cosas que nos hace falta es los idiomas. En la escuela, o sea, sí hay opciones de idiomas, pero no son idiomas, o bueno, no es un aprendizaje tan formal de un idioma en sí. O sea, creo que hay apertura para que tú conozcas, por ejemplo, el náhuatl, el zoque, o sea, lenguas de aquí del país, pero las lenguas que te puedan llevar a otro país sí están como muy limitadas y pienso yo que si tú tienes interés desde antes, tienes que abocarte a aprenderlo por fuera de la escuela. ¿Para qué? Para que no se te dificulte tanto. O simplemente el inglés, debería de haber como una clase donde te enseñan a desenvolverte, porque algunos ya traemos el inglés de antes, pero pues obviamente con la falta de práctica se te olvida. Entonces sí sería bueno que te dieran una clase no de inglés básico, sino más bien de speaking, o sea, de hablarlo, de interactuarlo. Y bueno, esa es una parte que es fundamental para que tú salgas a trabajar en donde tú te quieras desempeñar. Y la otra es que, bueno, en nuestro episodio anterior habíamos visto las materias favoritas y vimos que eran los maestros que pues más estaban ahí al lado de nosotros y bueno, obviamente cuando te vas a trabajar a campo, tú quieres llevarlo a cabo así como en la clase, pero pues es algo que no se logra, ya sea por el tiempo que tiene el proyecto o porque no lo va a manejar el proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que fui y vi pozos, dije, no, pero es que a mí no me enseñaron a excavar así,
pues también tomé la clase de excavación con la doctora Manzanilla y pues ella es de excavaciones extensivas, de no solo te quedes en este cuadrito porque te puedes perder mucha información, sin embargo te tienes que adaptar a lo que sea el proyecto y en esté manejando el proyecto, porque tú solo vas como trabajador, o sea, sí, arqueólogo, pero trabajador, no eres el director. Entonces también esa es otra cosa, que tú tienes que tomar tu lugar en esa parte de que solo eres trabajador, sí tienes herramientas que te ayudan, que te dan como saber algunas cosas que puedas aportar, pero al final no eres tú el director, entonces tienes que tomar tu lugar. Y bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que aportar. En mi experiencia, lo que sugeriría sería eh, aprendan a hacer recorrido y excavación. Si les gusta campo, hay que aprender ambos, porque en algún momento te va a tocar, ¿no? Y también tienes que aprender a analizar cerámica, yo sé que, o lítica, algún material, ¿no? Sí es importante aprender a analizar algún material y a veces, como puede suceder, no todos los profesores, ya sea que no sean asignados en las materias o que nosotros los elijamos, eh, te van a proporcionar todas las herramientas. También uno tiene que aprender a ser autodidacta y a ir buscando pues medios para poder aprender por su cuenta. Entonces, pues nos vamos a enfrentar ahí al mundo laboral, a muchas cosas que tienes que resolver. Y si lo aprendemos de una manera básica, o sea, es importante aprender, por ejemplo, a hacer una retícula con cinta y brújula, o si tienes una estación total, pues qué padre, ¿no? Pero no siempre la vas a tener. Entonces, aprenderlo de una forma básica, hacer un levantamiento a pasos y cinta, es muy, muy efectivo porque no en cualquier situación o en cualquier proyecto vas a tener todo disponible para poder hacer las cosas, ¿no? O como tú estás acostumbrado a hacerlas. Yo recomiendo que tomen dibujo, que tomen fotografía, que no se confíen, ¿no? Que no se confíen en que, pues todas las fotografías están guardadas en mi cámara y ahí están seguras, ¿no? Hacer respaldo de todo, ¿no? También siento que hace falta mucho aprender en la carrera a que nos den materia sobre administración de los proyectos, porque ya cuando te toca hacer el proyecto, armar el proyecto, distribuir el dinero, los presupuestos, pues muchas veces nos falla, ¿no? Porque la verdad es que sí hay mucho trabajo administrativo que hacer. Al principio, así como decía Gaby, bueno, pues te puede tocar ser eh, mano de obra, ¿no? Pues eres colega más. Pero en algún momento también, pues nos va a tocar armar los proyectos, ¿no? O tener gente a tu cargo. Aunque nada más te pongan a un trabajador, también es importante aprender a tratar con la gente, eh, a saber ordenar, ¿no? A saber pedir las cosas y enseñar también a la gente. Entonces, esas vías de comunicación y qué otra cosa yo les recomendaría, pues eso, que sean muy flexibles, ¿no? O sea, que hay que yo les invitaría a que practicaran o que participaran en proyectos de investigación para que sepan lo que es, en donde de todo, te dan de todo, el objetivo es muy claro, hay una línea, ¿no? Línea muy bien marcada de qué tiene que hacer cada quien. Y también que participen en algún rescate o en algún salvamento, porque es otra cosa. Y la realidad en el campo laboral es que eso es de lo que hay trabajo, ¿no? Es de lo que más hay trabajo, de lo que más abunda. No digo que no podamos aspirar a participar en un proyecto de investigación, claro. O sea, si quieren hacerlo, pues está padrísimo, ¿no? Pero en, en todo el país lo que abunda son los rescates y los salvamentos, ¿no? Y la realidad con la que uno se topa cuando te toca un rescate, bueno, es que vas a contrarreloj, a que la máquina ya esté encima de ti, a que no te dan el presupuesto suficiente,
Bueno, no en todos, ¿verdad? Porque ya vimos el caso de Perla que les dieron de todo y les fue bastante bien, pero en muchos de los proyectos pues no sucede eso, ¿no? A veces no te dan ni siquiera, no sé, los trabajadores suficientes para poder hacer la excavación o el recorrido, ¿no? O no te dan, se me ocurre, en una ocasión me tocó que no nos dieran ni siquiera pizarrón, ¿no? Pizarrón y era tener que estar anotando en hojitas para poder empezar a excavar pozos, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucha habilidad también, muchas herramientas de comunicación para poder pedir las cosas, para no pelearte con todo mundo, ¿no? Y para ir resolviendo problemas, porque al final es eso. O sea, yo lo que veo es que cada vez que estoy en un proyecto, pues me levanto y digo, a ver, hoy qué decisiones me va a tocar tomar, ¿no? Porque siempre sale algo diferente. Siempre es una decisión diferente la que tienes que tomar. Ah, si tú pensabas que ibas a abrir tu pocito en este lado y ya lo tenías claro, pues resulta que no, porque ya llovió, porque ya se les ocurrió cambiar la línea de transmisión, porque no llegó la máquina o los trabajadores o algo pasa, ¿no? Entonces siempre hay que tener un plan B para que se aproveche el tiempo y pues para hacer el trabajo que nos toca, ¿no? Sacar el mayor provecho con el tiempo que tenemos dentro de un proyecto. Perlita, tú hace rato querías hablar y ya te salté. Pues no mucho, realmente diste consejos muy completos. Pero dos que se me ocurren así rápido, englobando sobre las fotos que decías. Uno que me sirvió mucho fue de tal cual yo iba tomando, en ese entonces que trabajé, pues yo llevaba mi cámara aparte del celular, iba anotando el número de la fotografía en mi libreta y a lo que se refería, ¿no? La foto. Por si no alcanzaba a ver algo de lo que estuviera ahí, pues tenía el respaldo ya anotado. Y pues irlas guardando diario, bajándolas diario. Y en la parte laboral, hasta de estudios, pues sería siempre estar pegado con alguien asistiendo a todo lo más que puedas asistir de eventos con colegas y pues esa es la forma en que te vas enterando de qué hay, dónde hay y pues tus intereses pueden ir cambiando, ¿no? Adecuándose. Pues yo creo que lo que dice Jess tiene mucha razón. Hay que estar preparado para todo, en cualquier momento en el trabajo, porque finalmente en la escuela pues nos enseñan que en un proyecto arqueológico debes de tener todo a tu alcance y te van a dar todo lo que necesitas para poder trabajar, ¿no? Pero cuando ya te enfrentas a un trabajo real, ves que finalmente el presupuesto apenas alcanza para que te paguen a ti, ¿no? Y cuando estás en campo tienes que idearte la forma y la manera en la que puedes encontrar el material para rescatar lo más que puedas, ¿no? Así sea el más mínimo instrumental, o que no sea específicamente para excavar, pero pues tú tienes que adaptar las formas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay que estar preparados para todo y tener la mente, sobre todo, a veces hasta de inventarte cualquier manualidad para que salves lo que encuentras en la excavación. Sí, definitivamente consejos muy prácticos para todos aquellos quienes estén estudiando y vayan a tener su primer trabajo, y para quienes no estén tan relacionados con la arqueología, pues es una mirada desde dentro de cómo como estudiantes y recién egresados arqueólogos en su momento, pues nos enfrentamos a un trabajo ya real de campo y pues bueno, ¿no? A lo que uno se enfrenta en ese sentido. Y pues consejos muy prácticos, ojalá y todo esto les sirva. Y bueno, con esto culminamos la primera parte de esta plática sobre el primer trabajo en arqueología. Yo me despido. Mi nombre es Omar Aguilar Sánchez
y nos vemos en la segunda parte de este podcast. Cuídense.